Desde la tierra de nuestros abuelos presentamos Añoranza de mi tierra. Añoranza de mi tierra. Un programa que nos traslada a aquellas hermosas épocas de oro, en la que crecimos alegres, orgullosos de nuestra patria, nuestra gente, nuestra vieja Cartago. Tierra bendita por Dios, tierra forjada con sangre y con el pudor de nuestros ancestros. Hoy te honramos, oh Cartago querido. Hoy recordamos aquellos momentos y sucesos que nos pasaron, que nos hicieron reír o tal vez llorar, pero con el pasar del tiempo forjaron en nuestras almas sentimientos que nos llena de orgullo, heredando así un Cartago mejor para nosotros y para nuestras futuras generaciones. Presentamos un programa histórico que rescata tu gloria, Cartago querido, Cartago amado, logrando así posicionarte dentro de la historia en el lugar que mereces. Hoy recordamos a la muy noble y leal ciudad de Cartago. Añoranza de mi tierra, añoranza de mi tierra. Empresario, investigador histórico, creador de varios libros con fotografías preciosas, como lo son Tiempo de Héroes, Cartago Station, El Tiempo Congelado y el último libro, Costarricenses. Me refiero a don Fraser Piri, que hoy desde su casa nos cuenta cómo llegaron a Costa Rica sus antepasados. Y para eso, Producciones Cartago Antiguo CR nos tiene esta preciosa charla o conversatorio que se llevó a cabo con el doctor Fraser Piri y el doctor Franco Fernández Esquivel. Y sin más preámbulo, veamos este lindo video, que son las raíces de nuestro Cartago, que son las raíces de nuestros personajes, que muchas veces ni conocemos. Pero ¿qué les parece si vemos un personaje más de nuestra querida Cartago? Veamos. Bueno, muy bien. ¿Les gustó? Nos vemos la próxima semana en un programa más de Añoranzas de mi tierra. Una producción de Cartago Antiguo CR, que lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, por ustedes que nos están viendo a través de las redes sociales, de las páginas amigas culturales de Cartago. Y no solamente de Cartago, del extranjero también. Pues nos vemos la próxima semana en un programa más de Añoranzas de mi tierra. Saludos. Hoy estamos presentando un programa muy especial. Estamos aquí en un lugar muy lindo, de una finca muy importante, de nuestro gran amigo Fraser Piri, que nos tiene hoy unos comentarios, unas historias muy lindas, en el cual muchos de ustedes, los que lo están viendo en este momento, no lo conocemos. Conocemos al historiador, al recopilador fotográfico de Cartago, fotos antiguas, de los 5 libros que ha hecho a este momento y un montón de artículos, como un gran historiador cartaginés. Pero la vida de Fraser Piri, muy pocos de ustedes la conocen, y es lo que hoy vamos a ver en este video. Bueno, buenos días. Mi nombre es Fraser Piri. Yo soy vecino de Aguacaliente, Cartago. Les puedo decir así de nomás que he ido a muchos países en el mundo, pero
Nunca he visto algo más hermoso que Costa Rica, ni de Cartago, que es para mí el lugar máximo que hay en el país. Pues contarles que mi familia vino hace mucho tiempo de Canadá. Efectivamente, mi abuelo, el doctor Piri, era un jornalero con su familia. Él nació en 1860 y entonces la mamá era una señora vestida de negro de aquí hasta abajo y brava, como diríamos aquí. Y entonces ella mandó a todos los muchachos a trabajar en fincas para ver si podían sacar uno solo por la universidad, porque ir a la universidad sería el cambio dramático para la familia. Y efectivamente lo mandaron a la Universidad de Queens, 2 años para ser médico, solo 2 años, ¿no? No habían libros, estás hablando como de 1880, 78, 80. No habían libros, no había nada de eso. Entonces a veces era posiblemente para el profesor difícil explicar cómo era el cuerpo humano. Entonces dicen los rumores, ¿verdad? No se constató nunca, pero dicen, las malas lenguas dicen que no, que cada vez que había un buen muerto en el pueblo, entonces a medianoche iban ahí con la lámpara Coleman, toda la clase, a alumbrar ahí donde sacaban el muerto otra vez, y lo abrían y el muerto no decía nada, ¿verdad? Por bien muerto que estaba. Entonces así es como ellos descubrieron cómo eran los huesos, cómo era esto y cómo era lo otro. Bueno, a los 2 años ya salían graduados de médicos. Aquí es una carrera 6, 7, 8 años y apenas para empezar. Entonces, bueno, de hecho, ya entonces el doctor volvió al pueblito de él, pero habían 4 médicos en el pueblo, uno en cada esquina. Entonces, y todos controlaban muy bien su clientela y no tenía dónde empezar a trabajar. Entonces, le hablaron de viajar a Chile, que había una gran colonia canadiense o británicos, tal vez en ese tiempo, porque Canadá todavía era colonia inglesa. Entonces, bueno, se alistó y de Toronto, Canadá, salieron para Nueva York en tren. 3, 4 horas en tren, llegaron ahí y se prepararon para el gran embarque. Y cuando el embarque significaba pasar por la isla Ellis, esa isla Ellis es la misma que sale en la película de los Corleone, del Padrino. Todos esos de la mafia italiana pasan por la isla Ellis. Entonces ahora hay muchos apuntes que han hecho históricos de listas de personas donde pasaban. Entonces efectivamente él pasa por ahí y ya toman el rumbo para el sur, pero no para pasar, por ejemplo, por Miami, que no existía. Posiblemente la primera parada sería La Habana, Cuba, y después de La Habana dar vuelta, iban para abajo, pero cuando algo le pasa al barco y deciden que deben parar en Limón, entonces él se baja en Limón, muchacho joven. Imagínense los barriales, cómo era eso, en lluvias, ahí no había nada, ¿verdad? Y entonces posiblemente aburrido se fue a la punta de la línea, o sea, que estaba en Siquirres, hasta Siquirres había llegado la línea. Entonces algo le gustó, algo lo fue jalando y se viene con una caravana de mulas para Cartago. Y la caravana duró 3 semanas en subir, de Siquirres hasta acá, lo que ahora puede hacerse en 2 o 3 horas tal vez, pero 3 semanas. Entonces yo siempre me he quedado pensando, ¿qué será lo que hizo el doctor Piri de camino? ¿Verdad? Pues la cosa es que le fascinó, se enamoró y se vino para Cartago, y cuando entra aquí por Paraíso para acá, de ahí era el primer médico que entraba. Y entonces muchacho joven se empezó a hacer a un lado los curas, porque los curas curaban, ¿verdad? Eran muy pocas las personas con educación profesional en Costa Rica, un arquitecto aquí, un ingeniero por allá, y casi todos de otros países, y doctores y farmacéuticos no. Entonces, bueno, empezó trabajando y con el tiempo le pudo comprar la farmacia de la familia Yerli. Sí, entonces le está empezando a ir un poquito mejor, y entonces como joven profesional, y entonces la familia Gayer, ellos tienen una familia extensa aquí ahora en Costa Rica, pero el primer señor Gayer de los Estados Unidos, él está un poco ya mayor, entonces él decide que va a vender su farmacia.
y entonces, de hecho, se la vende al doctor Piri, y ese no era el problema. El problema era quién iba a trabajar la parte de atrás de la farmacia. Entonces empezaron jalándose a todos los sobrinos, a todos los familiares, y los metían en la parte de atrás para empezar a moler. Y todas las especies que tenían que hacer para molerlas, ¿verdad? Y preparar los papelitos que llamaban. Entonces, si usted tenía un dolor de cabeza, usted venía, dame un papelito para dolor de cabeza. Entonces le doblaban el pedacito de hoja y ahí iban unos polvitos, ¿verdad? Que tal vez podría tener de diferentes minerales, ingredientes, ¿verdad? Aspirina, ya la nueva, ¿verdad? Que es una raíz o algo así, y entonces la molían y entonces santo remedio. Entonces así fue como empezó la farmacia y se fueron dando su nombre y así fueron adelantando en Costa Rica y metieron una cantidad inmensa de sobrinos y de familiares. Bueno, entonces fíjate que en ese tiempo, bueno, empezaron llegando los hermanos y había uno, el doctor Henry Piri, y Henry, o Enrique ahora, Henry viene con su esposa y todo, y hay unas fotos donde el señor tiene así el bebé en los brazos y la esposa de pie, ¿verdad? Pero es que eso es una composición pictórica donde la mamá está como viendo las muy buenas atenciones del señor padre. Y bueno, así eran como las montaban. Y entonces, bueno, lo que le pasó a Henry era que en un momento u otro, siendo el doctor, la esposa muere en un parto. Y él se puso, pero tan molesto con Costa Rica, que la metieron en una caja, se la llevaron para Limón y nunca volvió a Costa Rica. Se fue bravo para siempre, ¿verdad? Porque le echó las culpas a Costa Rica por la muerte, ¿verdad? Ese fue el Piri que se fue, pero todos los demás se fueron quedando. Entonces, por ejemplo, el sobrino que metieron era Willy Piri. Sí, Willy siempre fue muy orgulloso de ser súbdito inglés, ¿verdad? Entonces ellos usaban no pasaporte del Canadá, sino pasaporte inglés. Entonces Willy fue muy conocido toda la vida, ¿verdad? Y después otros hermanos que llegaron estuvieron un tiempo. El problema fue que la señora, la mamá del doctor Piri, ella vino aquí en 1904 para ver qué estaba pasando y cómo era todo. Entonces ella le puso el reglamento al hijo que como todos trabajaron para sacarlo a él a la U, entonces él tenía que estarle echando plata a los demás el resto de la vida. Entonces habían unos que estaban así todo el tiempo, ¿verdad? Entonces James Piri, ese sí fue. Entonces James Piri tuvo, Jaime o Santiago, él tuvo un hijo igual de la misma edad de mi papá. Entonces el doctor Piri los manda en los 30s, los manda a Canadá a estudiar y después del estudio los mandan a la Academia Militar. Y ahí la Academia Militar era como el West Point de los Estados Unidos, el de Canadá era Royal Military College, Colegio Militar Real. O sea, era cosa brava. No había calefacción y unos fríos frente a uno de los grandes lagos. Entonces, o sea, por el factor térmico del agua era una cosa. Entonces todos se enfermaban, ¿verdad? De reumatismo en años futuros y todo. Pero bueno, entonces este muchacho, él es comando. Lo que era un comando en ese tiempo era una cosa, ellos podían matar con una caja de fósforos así, porque todas las mañas se las sabían. Entonces a este muchacho se llama Gibson Piri. Y entonces Gibson, lo que le sucede a él es que como es comando, está ya la guerra mundial, ellos están allá en Canadá, inmediatamente todo el mundo a las fuerzas, ¿verdad?, militares, y cruzan a Inglaterra. Papá estuvo ahí en ese tiempo también en una playa esperando la invasión alemana, que no se dio porque no tenían tropas, no tenían nada, esperando así, usted no sabe si mañana estás muerto, así era la vida de ellos. Pero Gibson lo entrenan bien y entonces él va a hacer la primera invasión a Francia, la práctica, es al puerto de Dieppe. Y al puerto de Dieppe es donde van a mandar 5,000 comandos para probar a ver qué. Pero como no sabían muy bien cómo hacerlo, bueno, los mandan. Y entonces de casualidad un regimiento motorizado alemán está de paso, solo de paso, ¿verdad? Y los agarran a ametralladora limpia y los derrotan, pero bueno, nunca llegaron ni a la playa. Una gran parte los mataron, pero Gibson sale en las noticias en el periódico en el pueblo que es capturado.
Entonces Gibb, le decían ellos. Entonces el tío Gibb se va para un campo de concentración, un Stalag alemán, en el sur de Alemania que se llama Flossenbürg. Entonces está en Flossenbürg, en Bavaria, ahí está preso y está así, ¿verdad? Porque de ahí usted no puede hacer nada, ¿verdad? Estás preso. Entonces cuando termina la guerra, el 9 de mayo de 1945, los primeros que son repatriados son los que han estado presos, ¿verdad? Entonces, porque no era en avión que lo mandaban, sino en las grandes navieras. Entonces sacan a todos los presos y Gibb llega a Canadá y dice, bueno, ¿y qué? ¿Ahora qué hago con mi vida? Ya pasé esto, ahora necesito empezar mi vida. Y entonces la empieza. Entonces, ¿pero dónde está todo para hacer algo? ¿Verdad? Ya el doctor Piri había muerto 2 años antes, entonces váyase para Costa Rica, ahí es donde está todo, ¿verdad? Entonces el hombre se viene para acá. Y bueno, paro esa parte de la historia y les cuento del misterio que hubo. En mi familia hubo un misterio durante toda mi vida, porque en esos años vendieron la finca que era La Corona, ¿verdad? La mejor de todas era la Troya en Orosi. La Troya es cuando usted baja la cuesta grande de Orosi, ya llega, pasa el puente y se abre ahí y empieza ese llano. Y eso era para ellos, bueno, la parte más bella donde iban, y eso era, todos se identificaban. Es que Orosi tiene su encanto, ¿no? Y el café era muy diferente porque siempre hay una nube ahí, entonces era como diferente, era como misterioso, y aún así lo sigue siendo. Entonces, bueno, de repente la finca se vendió y nunca supimos nada. O sea, desapareció, salió de las arcas, como dicen, nunca se supo. Entonces en 1900, brincando hacia adelante, en 1975, me voy con mi novia y los papás a cenar ahí por la sabana. Me llevan a comer y entra un señor Madrigal y me dice el señor Madrigal, mire, esa finca se la arrancamos a ustedes de las manos. Pero ¿cuál finca? Es que, bueno, yo no estaba vivo, no es culpa mía, no estaba ni vivo, entonces no sé qué será. Aquella de la finca de Orosi, eso se lo quitamos a ustedes. Ah, bueno, pero yo me quedé así, ¿verdad? La sangre me hervía secretamente, ¿verdad? Bueno, pasan 25 años, llegamos al cambio de siglo, ¿verdad? Pasan más años y en el año 2015 yo le pregunto a la prima en Canadá, que vino aquí a ver qué era, una prima hermana, que llega aquí a Costa Rica porque la mamá de ella había nacido en Cartago, pero la señora se fue. Entonces la muchacha habla 5 palabras en español, ¿verdad? Pero tiene una relación todavía con Cartago. Quería ver la casa de donde vivió la mamá, ¿verdad? Entonces, bueno, él me dijo, prima, contame qué fue la historia, qué pasó. Eso es un secreto, porque le digo, mi mamá me contó a mí que un día mi papá y Gibb se metieron en el cuarto de atrás y se estaban gritando y se estaban diciendo de todo y se pudieron haber matado porque los dos eran militares, pero nunca se supo, secreto de familia. La esposa de Gibb se llamaba Molly y Molly, miren, yo tampoco sabía, nadie sabía nada. Entonces, bueno, prima, ¿qué es el cuento? Decime cuál es el secreto de tantos años. Entonces ya me cuenta el secreto. El secreto era que Gibb volvió de Canadá, se vino de Canadá, después estás hablando del año 46, está aquí en Costa Rica y va a ver qué hay. Y se encuentra la finca a lo mejor ahí abajo. Entonces la ofrece a vender, sin tener derecho a nada, sin ser casi, se puede decir, ni socio, ni nada, pero la vende. Entonces llega este señor Madrigal y se la compra y le da algo por la finca. Y él agarra ese algo y se fue de vuelta para Canadá. ¿Y qué pasó después? Entonces la prima me lo explica, me dice, mira, fíjate que todos los años, cuando era la fiesta de la familia de Navidad, llegaba Gibb y los que le hablaban a Gibb se iban a esa esquina a hablar con él, porque nadie le hablaba. El resto de su vida nadie le habló. Y todo el resto de la familia estaba en el otro lado, digamos, disfrutando como familia lo que eran las Navidades. Pero a Gibb siempre lo dejaron así, a un lado, callado y ahí, porque nadie le hablaba. Porque aunque la finca no era de ellos ni nada, eran familias extendidas, ¿verdad? Lógicamente, pero nunca se lo perdonaron. Y así fue como terminó Gibb, ¿verdad? Y para mí el misterio se me esclareció. Esa es una historia que abarca 80 años.
¿Y cómo llegó los Pacheco a esa finca? Bueno, esa parte de los Pacheco, el doctor Piri... Porque había beneficio. Había en Apelton, que era el único lugar donde se producía energía eléctrica en Orosi. Era energía de Orosi para la finca, la Troya, se le daba a un negocio comercial que hay en el centro y a los curas, nada más. Y a las 8:30 de la noche se cortaba. De lo que a nosotros nos quedó, digamos, de historias en ese aspecto, era que lo que a nosotros nos llegó como herencia histórica de todo lo que pasó era que el doctor Piri, él no hablaba muy bien el español, y llegó aquí ya más viejo, de más de 20 años, 25 años tal vez. Creemos que 1890-92, en esa época, y él se juntó con este señor porque don Cacao Pacheco hablaba en inglés, y entonces ahí se pudieron entender. O sea, sabemos que don Cacao fue invitado a la boda, que él se casa con mi abuela en 1909. Entonces, no en 1906 más bien, y en el 6. Entonces lo invitan a Canadá y ahí está, for Mr. Pacheco, ¿verdad? La invitación. Entonces, para Mr. Pacheco. Mi abuela siempre le hablaba muy bien de Ricardo, y eso era la parte que sabíamos hasta ahí de ellos. Por ejemplo, en la finca de Las Mesas, porque de repente fundan el Banco Crédito y se va haciendo un capital grande para empezar. ¿Y qué era lo único que producía Costa Rica en ese tiempo? Si no era el café. Todavía el azúcar no había empezado, la leche tampoco. En realidad era el café. Eso era lo que traía siempre el bienestar para cualquier pueblo. Entonces, en la línea tren era, por ejemplo, después de Orosi, donde empiezan, entonces las vueltas después de Santiago, del jazz y todo eso, ahí estaba, en esta gran vuelta, de ahí había un beneficio, y yo lo conocí, pero el beneficio era el tamaño de esta oficina, así, una cosa minúscula, ¿verdad? Y después empezaron en Turrialba, que eran unas propiedades gigantescas ahí, bosques que eran de este padre Bonilla, que era uno que era relacionado con la casa de la ciudad en Cartago, y entonces hubo como una relación. La cosa es que ellos empezaron ya manejando cierto dinero por estar en el Banco Crédito. Entonces pudieron comprar esos bosques y esos charrales ahí abajo. Habían indígenas ahí que estaban supuestamente con ranchos de indígenas y todo eso en ese tiempo, y les fueron comprando. Entonces empezó el desarrollo para producir la riqueza del café. Parece que en cada lugarcito tenían el beneficio que un año llegaron a la máxima cosecha 25,000 quintales de café, que eso era un montón de café. Hoy tal vez un beneficio, si no lo produce eso uno solo, tiene que quebrar porque no le dan con los costos. Pero en ese tiempo eran repartidos por todos lados estos beneficios, y tenían su marca que era JRRP, esa era la marca. Y entonces eso se lo pegaban al sello, así al saco, y iba para afuera. Entonces, eso era la vida del doctor Piri. Ya estaba un poco más adelante o adelantado en vida, también don Cacao, y eso fue lo que ellos hicieron. Tenían cantidades de accionistas, pero cantidades. Imagínense que una acción podía tener cuartos, o sea, lo dividían en 4, y entonces había 4 partes para una acción. Entonces mamá, cuando ellos llegaron aquí, mamá era una canadiense pura cepa, que casi no hablaba ni una palabra. Entonces, pero ella era muy económica porque ella había aprendido, digamos, la economía durante los años de escasez de la guerra, que fueron desde el año septiembre, 1 de septiembre, desde el 39 hasta el 45, ¿verdad? Que termina la guerra, pero todavía la escasez sigue. 3, 4, 5 años más, ¿verdad? Hasta que empiezan o sea, estás hablando de 10 años de escasez, donde a veces no hay mantequilla o no hay productos así tan básicos. Entonces ella aprendió siempre el ahorro, y ella echaba para atrás, y siempre siempre tenía plata porque siempre ahorraba, como quien dice, ¿verdad? Entonces mamá dijo, mira, yo creo que tenemos que comprar las acciones.
Pero papá decía, no, es que es mejor jale a comprar unos caballos porque yo quiero tener un caballo aquí para andar a caballo y así, ¿verdad? Entonces, eso era un problemita, ¿verdad? Pero por fin resolvieron que todos iban a comprar todo. No, bueno, ok. Entonces, ya para el año 1955, las bodegas de café en todo el mundo ya se empezaron a vaciar. Brasil estaba bodegas de años de café, Costa Rica, todos estos países llenos de café, y hasta que se fueron agotando las reservas y fueron vaciando las bodegas, el precio empezó otra vez a volverse un buen precio. Yo me acuerdo de niño oyendo mamá que ella vendió una parcela de café de exportación en $60, y todos estaban así, ¿verdad? Qué buen precio, qué barbaridad, ¿cómo hizo? Mamá era inteligente, como todas esas señoras, porque ellas eran de esa generación donde aprendieron a cuidar y a conservar. Y bueno, entonces así sucedieron las cosas, y empezaron la familia para ver cómo podían comprar acciones. Y bueno, en eso ya Figueres, don Pepe Figueres es de muchísimo respeto para mí, pero él llegó al Banco Crédito a pedir un préstamo y le dijeron que mira, nada, no se lo dieron, porque llegó en moto, como digo yo, ¿eh? Entonces llegó con una boina y con bot a pedir y le dijeron que no. Y don Julio, el gran Julio Peña. Sí, Julio Peña, el gran nervio el que formó mucho de eso, ¿verdad? Y cómo hacer el procedimiento diario, él fue el que le dijo que no, ¿verdad? Entonces el asunto fue que don Pepe no se olvidó. Cuando llega la nacionalización bancaria, todos los bancos nacionalizados. El único que no nacionalizaron fue el Banco Lion. El Banco Lion en San José, detrás del Banco Central, a la par de Scaglietti. Porque don Jorge Lion Chavarría me lo explicó a mí personalmente, que cuando llegó, sí, claro, un préstamo, con mucho gusto. Era un préstamo no reembolsable, ¿verdad? O sea, nunca lo pagó, pero todo el mundo callado. Pero cuando llegó el momento, conservó su banco. Bueno, eso mi suegro, Rufino Gil Pacheco, defensor de la banca nacional, me dijo que yo estoy loco, ¿verdad? Pero a mi parecer que cosas grandes pasan a veces por cosas chicas, ¿no? El asunto fue que entonces a mi papá lo invitaron también, como era un militar, a formar parte del grupo de Figueres. Él dijo que no quería más revolución, no quería nada, porque él venía de lo que él había visto en la Segunda Guerra Mundial, abriendo campos de concentración y de muchas cosas horrendas. Todos los días un amigo muerto, una cosa horrenda, no quería más. Y le hizo mucho daño. Entonces llega la nacionalización bancaria y los Figueres en ese tiempo lo que entrega son bonos de Figueres. Los bonos de Figueres tenían, así lo llamaban, un descuento gigantesco, porque no tenían respaldo. Entonces, esto es un papel, con esto garantizo. Y ahora no sería posible, pero en ese tiempo así era todo. Y bueno, pero de todo mal sale algo bueno, ¿verdad? ¿Cómo es el dicho? No hay mal que dure 100 años. Y que no, sí. Y bueno, entonces el asunto fue que ellos tienen este paquete de bonos de Figueres. Y entonces mamá dice, vamos a venderlos y los vamos a cambiar por acciones. Entonces empiezan yendo, por ejemplo, mamá me contó de un señor que vivía a la par de la embajada de Nicaragua, o tal vez era ahí, donde es ahí llegando al barrio de la California en San José. Entonces llegaron, tocaron la puerta y le empezaron a hablar y le negociaron para ver si no, sí, yo les vendo. Ahí estaba, todo el mundo quería vender, porque ahí tenía 10 años de no producir un 5, ¿verdad? No había ventas, no hay nada. Entonces la gente estaba hasta aquí ya de empresas que no servían, pero pues por situación mundial. Entonces se le vendieron, espérese un ratito. Entonces esperaron, y dice mamá que se esperaron y se esperaron, y hasta como a la hora volvió el señor, abrió un tarro, y entonces ahí intercambiaron en la puerta, nunca los pasó adelante. No, ahí en la acera intercambiaron las acciones por los bonos de Figueres, lo que le tocaba, y así empezaron. Y entonces empezaron comprando acciones de esta finca. En eso, los Piri tenían el 30%, o sea, la tercera parte del Banco Crédito. Esos eran sus acciones. Y el doctor Piri fue el presidente fundador. Entonces, y tal vez un poco la idea para unir a todos los inversionistas de Cartago. Y con eso,
ya empezaron a empezar a mover las teclas. Y la razón fue, ¿por qué hacer esto? Era porque cuando mi papá llegó a la junta directiva, el tío, don Alfredo Piri, el hermano del doctor Piri, dice, no, usted váyase, usted nada, usted que no sabe nada de esto. No, esto está así, no se acepta nada. Y como así, se fue, lo echaron, no lo aceptaban de vuelta, ¿verdad? Entonces mamá se quedó así, ¿verdad? Y entonces ahí es donde dice, compremos las acciones para tener suficientes. Entonces escribieron a Canadá para pedir permisos a la viuda de Mrs. Piri. Mrs. Piri es como ella le decía a la esposa del doctor Piri. Y entonces la señora contestó que tenían la autorización para hacer las vueltas y usar los votos de ellos, que tenían cierta cantidad de votos también. Entonces un día, ya mamá, con ese paquete de acciones compraron aquí, compraron allá otro, y se fueron y convocaron a una junta directiva de las empresas. Se llamaba Florencia Coffee Company, las Mesas Coffee Company, la Troya Coffee Company y Aguacaliente Coffee Company. Todo eran limited, no limitada, no limited en inglés. No. Esos hechos hace muchísimo tiempo. Y bueno, entonces llegó don Alfredo y dijo, pero ¿qué es esto? ¿Cómo están convocando esto? ¿Quién dio autorización por esto? Entonces el secretario, se llamaba don Miguel Monge, dice, sí, aquí están las acciones que representan, está bien la convocatoria. Don Miguel tenía su oficina de donde es el INSS en San José, ahí va contravía, 25 metros contravía para abajo, hacia Escazú, digamos hacia el oeste, y ahí es donde él vivía. Y entonces ahí es donde se hacían las juntas. Y efectivamente, don Alfredo se molestó cuando sacaron cuentas y todo. Entonces mi papá le dio las gracias a él y lo renunciaron de inmediato. Y entonces, ¿por qué? Pero también venía esa mala sangre con Gibb, ¿verdad? Todos ellos se los hicieron como un ladito. Y así fue eso. Entonces, de repente, mi papá ya tenía un trabajo después de la guerra, ¿verdad? Y de tantas cosas, y empezar a ver para estos jóvenes si ellos podían volver a tener una vida normal, ¿verdad? Al sembrar café, ¿verdad? En Florencia Coffee Company, al hacer algo. Porque mamá dice que en el tiempo de ella, en el pueblito de Canadá, todos los días volvían a ver en el periódico que llegaba, había una lista en una cinta negra así de los fallecidos y los desaparecidos. Entonces dice que todos los compañeros de ella del colegio en Canadá murieron en la Segunda Guerra Mundial, desaparecidos, ¿verdad? Y siempre se quedó con el clavo, ¿qué le habrá pasado a Nixon? Nixon era un amigo de ella que como que le gustaba, y el muchacho dice, voy a ir a enlistarme, y nunca más se supo de él, desapareció, ¿verdad? Y eso es lo que les pasó a ellos, ¿verdad? Entonces nosotros en Costa Rica, dichosamente, al no tener ejército, ha sido una bendición gigantesca y ni nos damos cuenta, porque sus hijos no van para el batallón militar. Es que nadie pregunta, mira, vos que estás en el colegio, pregúntale a un muchacho, mira, que están pensando entrar a ser militar, ¿te gusta la vida castrense y todo? ¿Cómo? ¿Qué? Porque eso nadie ni por aquí les pasa. Eso es una bendición que ni nos damos cuenta. Entonces, bueno, entonces ellos ya vienen aquí. Aquí llegaron muchos alemanes también, otros ingleses, ¿verdad? También, que llegaron en esos años a Costa Rica para buscar la normalidad, ¿verdad? Muchos refugiados llegaron también, y entonces Costa Rica era un país digamos, tratando de levantar de nuevo, ¿verdad? Los judíos que llegaron y todos esos, ¿verdad? Que vivieron para ver si podían vivir normalmente. Y eso Costa Rica les dio esa oportunidad. Y bueno, entonces esta joven pareja ya empezaron a formar familia, y ahí se hablaba el inglés solamente, ¿verdad? Entonces yo hablaba solo español, ¿verdad? Pero por eso a mí me mandaron a Canadá cuando tenía 12 años para aprender canadiense, pero, o sea, inglés canadiense, pero el bueno, el que se entiende, ¿verdad? Entonces, cuando yo volví de Canadá, de aprender eso y un poco francés también, entonces yo ya no hablaba bien el español. Yo hablaba un español de un niño de 12, 13 años. Entonces, con eso tuve que aprender otra vez cómo es.
Entonces yo me acordaba de un muchacho que él leía el periódico, los papás lo ponían a leer en La Nación todos los días. Entonces eso es lo que voy a hacer yo. Entonces yo agarraba el periódico y leía todos los cuentos ahí. Entonces yo ya sabía por qué camión tiene el acento donde lo tiene, ¿verdad? Pero por qué, no sé, pero yo me lo memoricé. Pues entonces tengo esas cosas así. Bueno, ¿cómo les va? Mi nombre es David Piri, yo soy el hijo de don Fraser. Mi papá es en realidad una persona muy admirable, alguien que desde niño siempre nos cuidó, nos crió de la mejor forma, siempre con los valores espirituales, valores de Dios siempre muy presentes en nosotros. Estoy muy orgulloso de mi papá, de todo lo que él ha hecho durante toda su vida, que ha ayudado pues, a muchas personas, muchas familias, muchos barrios, y nos ha ayudado a nosotros de qué manera con el estudio, que ha sido muy importante en nuestras vidas. Es un papá respetuoso, un papá amoroso, un papá servicial, alguien a quien mis hermanos y yo y mis hijos, que son los nietos de él, amamos sobre todas las cosas, al igual que a mi mamá. Eso, yo también me enamoré de Costa Rica, y el que viene a Costa Rica queda enganchado siempre. Es que es un país único en el mundo. Fuerte. Alfredo, él pasaba en el caballo así dando vueltas y se iba quedando dormido en la silla, ¿verdad? A caballo. Y entonces yo dije, que eso nunca me pase a mí, ¿verdad? Entonces, eso de cosas ya que yo estoy en esa edad, cuidado, ¿verdad? Cuidado, me quedo dormido ahí en la silla o me caigo o algo así, no, hombre. Esos son cuentos del horror. Hicieron su vida, ¿verdad? Y mamá fue la persona que hizo mucho. Por ejemplo, cuando mi papá murió, habían 17 operaciones bancarias, ¿verdad? O sea, eran tantas, estaban haciendo un pequeño ingenio de trapiche, fue creciendo, bueno, póngale esto, póngale otro, y entonces fue creciendo, y papá se trajo a los alemanes a hacer eso aquí, Salzgitter AG, empresas alemanas, y le digo, pero ¿por qué no lo trajeron de Miami o de esos lados, de Nueva Orleans, que hay mucho azúcar? No, es que su papá le tenía como lástima a los alemanes, porque como quedaron, ¿no? Entonces siempre metió a maquinaria alemana y los alemanes eran los que llegaban, bueno, ok, ¿verdad? Y así. Entonces, eso eran cosas de su generación, eso yo no lo entiendo, ¿verdad? Pero el asunto fue que entonces empezaron metiendo, y eso había, por ejemplo, un trapiche, la fuente esta donde estaba el Appleton, que estaba en Turrialba, porque abrieron un canal, una trinchera gigantesca, amplia, ¿sí? Y entonces ahí venían con agua del río Reventazón desde más arriba y cruzaban, y tenía una caída pero salvaje, ¿verdad? Como 30 metros, una correntada de agua así para mover la Appleton. O sea, la relación es cierta cantidad de agua con más caída, más velocidad da más poder. Entonces Appleton en Turrialba, por ejemplo, manejó Turrialba al principio. Bombillos, eran solo bombillos tal vez, pero le dio corriente a Turrialba, a Florencia, que era el sitio, la central ahora, y varias localidades ahí. Entonces, así se manejaba. Florencia había un ingenio. Sí, pequeño ingenio malo, ¿verdad? Lleno de cosas que no pudieron nunca como terminar de hacer bien. Por ejemplo, habían maquinarias ya más antiguas y todo eso, pero con muchas cargas de deudas en el banco. Entonces, mamá, ella ya asume esto, mamá no sabía hacer un cheque en ese tiempo, y fue al banco y le dijo a los del banco que cómo se hace un cheque. Y entonces así. Entonces dice ella que en ese tiempo llegaron personas a decirle, mire, su esposo me debe un montón de plata y no me ha pagado. Y entonces iban a ver y era cuento, eran como estafas, ¿verdad? Y entonces ella se tuvo que poner así con mucho cuidado. En ese tiempo, por ejemplo, daban créditos a los cañeros. El ingenio, igual que el beneficio, era como el banco para mucha gente, más fácil. Entonces un señor de mucho prestigio, ¿verdad?, llegó y le dijo, mira, Judy, vení, que tengo este cañal nuevo para que me lo financies. Entonces mamá se fue para allá, se montaron en las rucas, ¿verdad?, los caballos de esos. Es que la ruca es diferente a un caballo fino, porque la ruca le pasa una culebra y se da cuenta, no se asusta, ¿verdad?
Entonces ella, como decir la amapola, un caballo, eran así, hay que darles bastante para que se muevan. Y entonces llegaron y se bajaron a ver el cañal, y entonces el señor ya, entonces mamá dice que se le encendió la luz roja, ¿verdad? Una lucecita roja aquí, entonces dice, se bajó del caballo y se metió al cañal. No, hay mucha serpiente, hay terciopelos, hay matagüey, hay de todo. Pero mamá se metió, 10 metros adentro no había nada. Entonces el señor había sembrado solo la orilla por fuera, ¿verdad? Entonces mamá se quedaba así, ¿verdad? De las estafas que le montaban, ¿verdad? Entonces, pero así fue, ella tuvo ese conocimiento, y entonces cuando ya empezaron a llegando avisos del Banco Crédito, mire, no han pagado y cosas así, entonces ella se fue a hablar con el gerente del banco. Santi Esteban era el subgerente, y el otro señor gerente era familiar de mi esposa y de suyo. ¿Sí? El primer gerente, el gerente que estaba ahí. Ajá. Bueno, entonces el asunto fue que entonces ella le dijo, vea, yo lo voy a pagar esto, pero hay un desorden grande, ¿cómo hago? Entonces le digo a la Judith, vea, usted viene, mamá entró con botas, ¿ok? Que eso no, y pantalón, eso no se usaba en ese tiempo, solo le faltaba el machete, que siempre lo andaba para cortar algo, si había algo ahí. Entonces el asunto fue que ella entra y se pone de acuerdo con el gerente del banco, que fue siempre para nosotros como un gran amigo, porque sí, le vamos a dar todo el chance, la oportunidad, pero una vez al mes me trae los libros. Entonces mamá entraba una vez al mes con los libros de lo que habían producido y cuánto había que pagar, y muy bien. Entonces en eso se viene el río reventado y se van cerrando. Dice mamá que ella llegó con el maletín lleno de la planilla, y llegó el otro señor, don Alfredo Monge, del otro lado para recibir, y de ventana a ventana en el río reventando, pasando el bulto con la plata. Y bueno, esa es la historia de ellos. Entonces ella le preguntó al señor del banco, bueno, ok, yo estoy cumpliendo, pero yo necesito que usted me haga algo, yo necesito una sucursal en Turrialba. Y bueno, y así fue como Banco Crédito llegó a Turrialba, y a empezar sucursales por todo lado. Pero esos señores, esos banqueros de antes tenían la especialidad que eran como muy correctos, muy honrados. Y por ejemplo, y la forma de saber cómo eran ellos era que usaban una corbata que le llegaba hasta al tercer botón, y aquí terminaba la corbata. La corbata era este pedazo, ¿no? Entonces eran de la gente de antes, pero era gente de calidad. Entonces nosotros siempre fuimos muy agradecidos con ellos, porque de cuando fue el momento que nos pudieron haber tirado, nos apoyaron. El doctor Piri vino a Costa Rica porque el doctor Inksetter, un señor, había pasado por aquí. Y entonces, de ahí, ¿por qué no te vas a Costa Rica a probar eso? Y vaya, vea ahí. Y entonces por eso fue que él decide salir de Canadá para ver abrir rumbos por otros lados. Por ejemplo, a Cartago llegaron en esos años, llegaban muchas personas. Por ejemplo, en este libro, Cartago Station, este libro es la historia de la esposa del doctor Piri, que pone en la foto Cartago Station, ¿verdad? En inglés, puro canadiense. Y entonces, porque ella quería ir a Panamá, entonces, bueno, llévame a la estación de trenes. Entonces ahora ya no habían buses, no había nada de eso, solo tren. Entonces la llevan ahí a la estación, y de ahí se van a Limón. 2 días después están en Panamá. Y eso en Panamá porque muchos de los doctores llegaban aquí a Cartago a refrescarse. Digamos, los que estaban en el tema de la malaria y descubriendo qué hacer. Tuberculosis también. Sí, porque por ejemplo la malaria en el hospital, si usted entraba al hospital de Panamá, usted estaba muerto ya. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, para evitar la hormiga, le ponían una olla llena de agua en las 4 patas de la cama, ¿verdad? Porque con eso de ahí no se subían las hormigas, pero sí se metían los mosquitos, y hasta luego. Ya de ahí se ponían negros, ¿verdad? Negros de vómito, y empezaba todo eso. Entonces esos señores, Gorgas y todos esos grandes doctores, ¿verdad? Grandes a nivel mundial, histórico y todo, empezaron pidiendo, bueno, ¿qué pensás vos? ¿Es problema de la malaria, o sea, el mal aire, o no, es el mosquito? Y entonces empezaron descubriendo eso, pero ya habían estudios en la India, y también uno muy bueno de un doctor en Cuba que dijo, es el mosquito, pero ¿cuál?
porque y son ciertas etapas. Por ejemplo, creo que es cuando está, que la hembra tiene ciertos días para llenarse de sangre, y eso, en ese lapso es el problema de la malaria. Bueno, eso es lo que ellos descubrieron, algo así. Y entonces ellos venían a Cartago para refrescarse en aire frío, ¿verdad? Muchos de ellos llegaron aquí a Cartago a ver cómo era la cosa. Entonces en Cartago Station los invitan a la inauguración del canal. Entonces fue solo el vestido que llevó la esposa del doctor, es una cosa que uno se queda impresionado, el vestido, ¿verdad? Cómo eran antes, porque iban con delantales y bueno, eran unas cosas maravillosas. Pero ellos vivieron aquí 50 años, que fue la práctica del doctor Piri, ¿verdad? Hasta estallar la guerra. Entonces ya se fueron a Canadá para estar más cerca de la familia. Yo vi eso también cuando las Torres Gemelas cayeron, en septiembre del 2001 era. Entonces nosotros estábamos en una exposición en Canadá de café, tratando de buscar clientes ahí de café, cuando hacen el atentado. Entonces mi prima entró en una modalidad que uno no la conoce, que es de crisis. Entonces dice, no, hay que ir a traer a los chiquitos ya de la escuela. Entonces van y traen los niños y se meten todo, y metan comida y todas estas como cosas así como previsiones para un desastre o previsiones para una guerra. Ya ellos automáticamente van a eso. Costa Rica no sabemos lo que es eso. Pues, pero es un mundo diferente, gente diferente y así. Bueno, cuando ya el doctor Piri ya pudo como movilizarse y ya empezar un poco, es que hay que tomar en cuenta que no había dinero que circulaba. No había circulante, ese era un problema. No había circulante. Y eso apenas empezaba. Entonces, por ejemplo, el doctor Piri le traían un racimo de guineos. Y él decía, bueno, tráeme durante una semana huevos todos los días. Ahí está la curación, ¿verdad? Y así es como se la... Mi esposa, Rosalía Gil Fernández, el abuelito Gil... ¿Qué apellido es tu esposa? Rosalía Gil Fernández. Gil Fernández, sí. Gil, G-I-L. Sí, de los Pacheco Gil. Sí. Gil Pacheco también. Sí, el Pacheco, sí. Bueno, entonces, cuando mi suegro llega a la casa en Nueva Caliente y dice, mira, yo viví aquí, ¿cómo? ¿Que usted vivió aquí? Me dice, sí. Dice, cuando mi papá o el abuelo llegó, así el papá llega a hacerse un tratamiento de amebas. Entonces un tratamiento podía durarle un par de meses, mientras que le mataba. Ahora es una pastillita, si acaso, un par de días incómodo, pero después, en ese tiempo era larga estadía. Entonces tuvieron que venir a alquilar una casa y hacer tratamientos todos los días para curarse de las famosas amebas, que eso era lo peor antes, como decían, denantes, como dicen otros. Y bueno, el asunto fue que entonces ellos vivieron ahí muchos años, tuvieron una buena clientela. El doctor Piri tenía su sentido de humor extraño, ¿verdad? Pero él decía que cuando el paciente se moría, el doctor lo mató. Cuando el paciente se salvaba, gracias a la Virgen de los Ángeles, ¿verdad? Entonces le quedaban así, ¿verdad? Pero sí tuvo clientela a San José y mucha gente llegaba. ¿Por qué? Porque Costa Rica no tenía doctores. Entonces don Alfredo Piri, él y el otro fundaron, o fueron parte de la fundación del colegio de farmacéuticos, ese tipo de cosas, y ellos tuvieron mucho en eso, porque todos los doctores eran extranjeros, cada uno que otro nacional, los mandaban afuera y después volvían al tiempo. Pero eso apenas empezaba en los 1900. Después, también en Cartago empezó el doctor Piri a traer un deporte nuevo. Primero el tenis, que a él le gustaba el tenis. Era una bola ahí, entonces jugaban ahí arriba, por lo que es la estación, ahí esa partecita, ahí frente al mercado. Ahí jugaban un juego extranjero que nadie entendía. Y las señoras con un vestido que llegaba hasta el piso, así, pero es que no eran livianos, no. El vestido, no, sí, que eran de lana. Entonces, esas mujeres tenían que verdaderamente correr duro, ¿verdad?, para alcanzar la bola, ¿verdad? Y bueno, después de eso también el doctor Piri, en esos viajes, él trajo aquí la bola de fútbol. Y la bola de fútbol era de hule, ¿verdad?, porque era hule de la India. Así se llamaba, hule de la India. Y entonces una pelota así, ¿verdad?, no como las que conocemos ahora. Y empezaron. Entonces
Yo me acuerdo de joven que digamos, un saque de esquina de ahora eso es nuevo. Antes era una cona. Una cona, ¿verdad? Y una cona es de la palabra corner, una esquina en inglés. Y todos eran así. Un partido de fútbol era un match, ¿ves? Todo se lo sabe Franco. Era un match. Y palabras y todo era copiado de Inglaterra. Y en Inglaterra también habían dos escuelas de fútbol. Unos, el rugby, que era la Universidad de Rugby, ellos empezaron hablando que sí, que la bola sí la podías agarrar con la mano. Y la otra universidad era que no, que tenían que ser sin tocar manos. Entonces dos colegios diferentes de pensamiento, y el rugby se juega en algunos países muy bravo, hombres fornidos porque se van a malmatar ahí jugando, y el fútbol que es de una manera muy elegante. Y bueno, entonces cuando llegaban en Cartago a jugar eso era toda la cuadra y todo el mundo se metía. También era la costumbre que los que están así de ayudantes o viendo, ayudaban. ¿Ves? Ellos ayudaban, metían la pata y zancadillas, y bueno, era todo un deporte, ¿no? Pero eso empezó, entonces habían diferentes equipos en Cartago, y de lo que sabemos nosotros al principio era que sí, el doctor trajo uniformes, bueno, es que ¿cómo era? El jersey, que llaman, el jersey era la camiseta. Ahora son unas bellezas, ¿verdad? Carísimas, pero en ese tiempo eran de rayas y diferentes. Entonces el doctor Piri los ayudó con eso. Pero ya estás hablando de 1900, ya el doctor tiene 40 años. Entonces ya no está como para estar jugando fútbol en la esquina. Pero su sobrino, Willy Piri, él sí. Fabuloso, nunca aprendió español bien. Nunca. Entonces Willy lo pusieron para hacer 1906, lo ponen ahí de director o presidente del Cartaginés. Presidente y fundador del Cartaginés, 1906. 6 meses. Tuvo muy poco porque después hubo otra directiva. Vale. Sí, en la casa que fue después de los Oriamón, ahí fue donde se fundó. Donde está ahora el Ande. El Ande, sí. Exactamente. Sí, ahí. Sí. Y ahí eran dos equipos. El equipo rojo y el equipo azul. Sí. En una oportunidad van a jugar en San José, van a hacer un match de un partido para levantar el interés. Entonces va a ser extranjeros contra nacionales, ¿verdad? Y entonces los extranjeros pero ¿quién vamos a poner de árbitro? De referee. ¿Se acuerda esa otra palabra? De referee, porque ahí no hay nadie. Entonces se buscaron a otro hermano, el doctor Piri, que era un muchacho alto, delgado, y entonces él había jugado un campeonato o algo así, entonces lo pusieron a él, ahí en la sabana, ¿verdad? Y con saco y corbata, ¿verdad? Sombrerillo, gorrilla, corbata y todo así, bien vestido, por favor, ¿verdad? Entonces empezaron, y toda la gente dando la vuelta a la cancha, ayudando. Entonces era un poquillo difícil. Entonces nunca se supo a ciencia cierta si extranjeros o nacionales ganaron. Todo el mundo dijo, yo gané, ¿verdad? Entonces posiblemente los nacionales ganaron, pero eso empezó a despertar el interés, y el presidente del momento también dijo, él fue a ver sentado y a ver, mira qué deporte más, es muy aseado este deporte, digo, ¿verdad? Es como limpio, démosle. Entonces le dieron mucha cancha a eso, mucha posibilidad, porque era un deporte limpio. Curioso, ¿eh? Y así fue como empezó eso aquí. Entonces ya empezaron llegando, hay otras versiones que por el lado de la Juela y todos otros muchachos de las familias cafetaleras del momento que volvían de Inglaterra de estudiar. Es que todo era en Inglaterra, no los estados, porque Inglaterra era los que nos compraban el café en ese tiempo. Todo el comercio era con ellos. Y entonces ahí venían todos estos grandes juegos. Tenía el dominio del mundo Inglaterra. Sí. Todos los barcos del mundo, más de la mitad eran de Inglaterra. Solo para que tengan una idea. Sí. El fútbol también se vio muy engrandecido con los ingenieros y demás que vinieron con el ferrocarril inglés. Sí, correcto. En Cartago, con la construcción del mercado, eran ingleses. La construcción del tranvía en Cartago eran ingleses. Sí. Es decir, bueno, en San José también, el tranvía de San José después, y entonces sí había mucho capital inglés. Sí. Los ingleses
fueron en toda América Latina los constructores de ferrocarriles. Correcto. Entonces mucho inglés y lógico que traían el deporte también, ¿verdad? Costa Rica le debía muchísimo dinero también a Inglaterra por toda la línea de la Norden, ¿verdad? Eso era todo, el país estaba totalmente hipotecado, ¿verdad? A favor de Inglaterra, ¿verdad? Entonces, pero todo era con ellos, entonces con el comercio y con todo eso, todo venía de Inglaterra. Todavía los estados no figuraban en nada. No. Ahora es China, ya no es ni los estados, ahora es China. No, pero esta gente lo hacían bien y no interferían tampoco. ¿Ves? Los ingleses no interferían tanto en las relaciones políticas, ¿verdad? Como otros. Y el asunto fue, por ejemplo, el gran banco anglo costarricense, ¿verdad? Eran de los ingleses. Y entonces de la familia ese es el Banco Lion también, descendientes de William LeLacheur, el primero en exportación de café. Lacheur es un apellido extraño. Lacheur es el que tiene el barco. Sí, famoso. el monarca. William LeLacheur tiene un nombre como raro porque LeLacheur en francés significa el ladrón. LeLacheur, si usted es un lacheur, usted es un ladrón. ¿Ves? Así, porque eso es lo que significa. Y entonces, cuando vienen con el primer embarque de café, que duran meses, para ir hasta Valparaíso, Chile, por dentro, de darle la vuelta al Cabo de Hornos y subir hasta Inglaterra, que 6 meses, 5 meses, vender el café, comprar cosas, venir con los barriles de sterling, de dinero sterling, ¿no? ¿Sí? Sterling eran pesos de 6 peniques, pero era plata, ¿no? Y plata pura, pues. Entonces, cuando ya regresan, Santiago Fernández, familiares de ustedes, ese hombre de Rosalía y ustedes también, todos Santiago Fernández Hidalgo, se hizo muy rico. ¿Verdad? Nunca se supo qué pasó con la fortuna, ¿verdad? Hace 150 años, claro. Fraser, ¿cómo fue la compra de ustedes del edificio Piri? Esa parte no la sé bien, no, pero el doctor Piri, porque no hay nada escrito, sí. Bien. Lo que sí se supo era que él le compró al señor que tenía eso, también tenía la finca en Turrialba. O sea, ellos empezaron comprando. Sí. Él tenía varias cosas, entonces le compraron Bonilla. Él y los 2 hermanos, señores, tal vez ya todos eran un poco más mayores. Bueno, ¿qué me compras? Bueno, dele. Y así, ¿verdad? Cuando estabas un poco viejo, ya era momento de vender todo. Y entonces vendieron la casa. Porque ustedes fueron los que pusieron el segundo piso. Correcto. Entonces, yo la fui a medir el otro día, la entrada de lo que es en la esquina, lo que era la botica, y yo la medí así, el ancho mío. Eso es 1 metro entero de pared, por eso nunca se cayó. ¿Sí? A eso, por ejemplo, entonces esa parte era la botica, y entonces ya para 1900 ya el doctor ya se está levantando más, y entonces le pone la segunda planta muy bonita. Tenía una mesa de billar, y ahí es donde tenían como un salón así para ellos, ¿verdad? Y entonces hay varias fotografías ahí, ya tenía algunas piezas indígenas que también me ayudaron, porque cuando en el museo me preguntaron, mire esa pieza ahí, ¿eso qué? Entonces le saco la foto, ¿verdad? De 1904, algo así, ¿qué? Entonces, pero todo eso para entregarlo después. Y bueno, el asunto fue que entonces ellos se mudaron a esa casa. Y ahí estuvieron muchos años, salían por la parte de atrás en los caballos. Sí, por donde están los bomberos ahora. No. Por parte de atrás. No, por el edificio de Villanueva. De Villanueva Pasos, frente a la iglesia. Frente a la iglesia había una salida, pero daban la vuelta también por atrás. Por detrás. Porque tenía otra salida donde está ahora el cuerpo de bomberos. Por ese patio, sí, exactamente. eso no me lo sabía. Era un patio de lado a lado. Sí. Pueden entrar frente a la iglesia, por decir algo, ¿verdad? Y seguir al otro lado de salida. Bueno, entonces sí, porque atrás de eso estaba Cis Sterloff. Cis Sterloff estaba hacia el norte. Sí. Y en las fotos antiguas ahí usted ve esa pared, medianera, con ladrillo, ¿verdad? Hecho en ladrillo, y está en la foto. Y fui otro día y ahí está todavía. Nunca lo botaron. A mí me llamaron un día.
me llamaron un día y me dice, Macho Piri, véngase para acá porque le encontramos una foto. Y bueno, en 10 minutos yo estaba ahí, soplado, mire. Y entonces en unas bodeguitas que estaban atrás, ahí en los sitios de atrás, estaban sacando ahí la basura y no sé qué. Yo tenía 50 años de estar ahí en desuso. Y sacaron un cartelón, así una foto enmarcada como en marco duro. Y entonces ahí estaba el doctor Piri, el día de su graduación de doctor, con todos los muchachos, así, ¿verdad? En esos poses firmes, así, ¿verdad? Y entonces yo me llevé ese recuerdo. Esa casa fue una casa muy, muy bonita para ellos. Ellos vivían, les gustaba mucho la parte de arriba, había como una azotea donde ellos se sentaban. Entonces, curiosamente, tenemos aquí las fotos que me salieron después, gracias al doctor Valverde en Cartago. Enrique. Sí, porque este señor, de ahí, iba pasando un día un muchacho ahí con un álbum de esos antiguos que anda ahí, lo ando vendiendo, vale 1,000 pesos. Y era el álbum del doctor Piri, ¿no? Y entonces cuando lo vi, le digo, solo por la tapa, ese es de él, eso es los que él usaba. Y entonces adentro una colección de fotos maravillosas, vea, que no se perdieron, gracias a Dios. Y bueno, entonces el asunto fue que eso se pudo conservar, y entonces la foto que se toman ahí arriba era del 10 de mayo del 1909. O sea, al día, un año, en el mismo día, viene el terremoto. Y todo el mundo está riéndose y muy contentos, pero sin saber que en un año viene todo. Bueno, cuando estalló la guerra, el terremoto, el doctor se salvó, estaba cenando y se salvó porque tenían esas mesas. Yo tengo una todavía, que es una mesa así, porque esta gente con esas mesas gigantescas de árbol, más bien así, de árbol así, y eso nadie lo quería porque era tan pesado, entonces iba para la finca, entonces así me lo pude conservar. Pero bueno, el doctor se salvó de milagro esa noche porque Pedro Nolasco, le decían el brujo del observatorio, ¿verdad? Era un muchacho autodidacta, él aprendió solo mirando las estrellas y él hacía no se sabe qué, pero él sabía que venía un desastre. Entonces él estaba tan seguro que creo que desde el 21 de abril a esa fecha había mucha posibilidad. Entonces dicen las lenguas, ¿verdad?, que pasó un cometa en el aire, pasó aquí por encima, y después verificaron que era cierto porque cayó al otro lado de Nicoya. Un barco tomó nota. Un barco tomó nota. Bueno. O unos días después de eso, otro vino del sur y cayó en la copa del volcán. Bueno, adentro del volcán. Bueno, eso es lo que decía la gente, porque lo vieron surcar para allá, entonces viene el temblor. Pero decían eso, que la gente decía, porque uno creía, toda la vida se creyó que era el volcán el que hacía el terremoto, no sabiendo que era una placa, pero decían que eso, que había caído adentro, y claro, por eso explotó Cartago, ¿eh? Bueno, el asunto fue que todo el mundo estaba asustado, y Pedro Nolasco lo andaba diciendo, el que duerme afuera se salva, el que duerme adentro se muere. Y estaba así dándole las vueltas, tocándole la puerta a la gente y todo, y el gobernador lo mandó preso para que se calmara un poco, porque andaba asustando a la gente. Pero el doctor Piri en la foto, ahí lo tenemos, el hombre así, un poco como incómodo ahí, ¿verdad? Y con las camas ahí atrás, en ese, donde uno entra por de parte de atrás y estaba así, ¿verdad? Él dormía afuera y se salvó. Don Cacao Pacheco se salvó también de milagro, porque el terremoto fue tan duro, ¿verdad? Pero tan duro, que dicen que el piso se hacía así como un mar, que eso nunca lo hemos visto nosotros, ¿verdad? Aquí hace así un movimiento, pero eso era así. Entonces hombres fuertes o fornidos de pie caían al suelo. Entonces don Cacao estaba ahí y se viene ese golpe y lo tira por debajo de la mesa y le salvó la vida, porque todo se le vino encima. ¿Verdad? Entonces así se salvaba la gente y así se morían también. Hablemos de la casa. Bueno, estas son historias de Cartago, de mi familia, y pues para comentarles a todos que nosotros hemos sido unos dichosos de vivir en Cartago, ¿verdad? Para mí no hay cosa igual, y Costa Rica, que siempre es nuestro hogar desde hace tantísimos años. Y veo una queja.
de Mi arquitectura esposa sólida. Rosalía Gil Este Fernández, edificio está la familia de influenciado ellos llegaron por el a Costa Rica neoclásico francés como en 1905 y por su y ellos son más suntuosidad, ticos que nosotros que es y una llegamos nosotros excepción antes. en ¿Cómo, la cómo me lo arquitectura urbana explican? cartagenense. ¿Verdad? Nosotros somos viejos En su de Costa construcción Rica. mixta, Ya vamos para qué, para intervinieron el 140, la tela 150 años de metálica estar y la vaina. en esta patria amada, pero Así como todavía nos detalles dicen, decorativos es que eres de de otro granito país. labrado. Sus pisos, cielos Bueno, y paredes de gracias. tablilla De parte fueron de dispuestos Producciones Cartago con un Antiguo, alto CR. sentido decorativo. Y de todos los cartagineses. Los materiales de y las personas que construcción nos están viendo eran sumamente a través de las novedosos, redes sociales. sobre todo Agradecerle porque la ciudad de todo Cartago cariño, de todo había amor. sido edificada Esa historia con tan adobe bella que la van y a ver cal. miles de costarricenses. Una La casa parte Piri que usted, hace gala de su de fortaleza usted que no sabíamos sísmica, de la familia. con sus paredes de calicante, De parte de todos nosotros, con Franco Fernández, Benny Alvarado. Vea, son solo Usted cuentos y que- son rumores, ¿va? Te lo de agradecemos dos de corazón. pisos, Y para presenta ustedes, un claustro seguimos central, trabajando en cerrado Añoranzas de por mi trabajo tierra, Cartago. de herrería Nos vemos la próxima semana. y Muchas gracias. columnatas, y a la vez rodeado por los corredores, uno inferior y otro superior. Pero digamos que entre 1880 y 1900, el doctor Piri adquirió la propiedad. Y sobre sus gruesas paredes de casi 1 metro de ancho, él fue el que le hizo la segunda planta, donde ubicaría su casa de habitación para su familia, sus amigos y sus amistades. En la planta de abajo tendría su consultorio y en la esquina sur, ubicaría a la recordada botica que durante muchos años administraría a su hijo con el nombre Botica Piri Hermanos. En esa esquina de la casa actualmente se observa, tapado con mortero, lo que en ese tiempo fue un escudo que decía Botica Piri Hermanos. Tanto la botica como el consultorio eran muy famosos y concurridos, porque en esa época casi no habían médicos en Costa Rica. Las recetas elaboradas por él eran extendidas en la farmacia, y los pacientes ricos, pobres, niños y adultos, aquejados por las enfermedades propias de la época, acudían a él constantemente, porque aparentemente era muy bueno. Bueno, esto es un relato de su nieto, Fraser Piri, historiador, amante a la fotografía y un gran amigo de la llegada de los Piri a nuestra provincia. Según nos cuenta el nieto, Fraser Piri, dice que el doctor Alexander Fraser Piri Brock salió de Canadá poco tiempo después de graduarse como doctor en medicina. Tomó el tren hacia Nueva York y pasó por el registro de migración de Ellis Islands con dirección a Chile, donde supuestamente ejercería su profesión. Sin embargo, frente a las costas del Atlántico costarricense, la nave sufre serias averías, quedando anclada por tiempo indefinido en el nuevo puerto de Limón, Costa Rica. Luego de varios días de espera, don Alexander decide conocer el país y llega por tren hasta Siquirres, donde contrata a un guía y sus mulas para que lo lleven desde Siquirres hasta Cartago. Bueno, la travesía por la espesa y húmeda montaña dura 3 semanas. Pero ¿qué pasa ahí? Que la montaña lo conquista y se queda, porque durante esa travesía por la cuenca del río Reventazón se enamoró del intenso verdor de la jungla colgante, de la exuberante naturaleza de la zona y de la niebla que con su manto cubría el paisaje por las tardes. Y es por eso que ahí se enamora de la provincia de Cartago. Y es así como llega a Cartago
en 1895, donde se encuentra con su amigo y compañero de la universidad, David Heisenberg, que junto a H. Heisenberg, que era farmacéutico, forman una sociedad y fundan la botica Giers, que se la compraron a don Jorge Giers, en la esquina de donde está hoy la Casa de la Ciudad. Bueno, luego llegan sus otros hermanos procedientes de Canadá. Unos sobrinos se quedan, otros se van, pero todos se enamoran de la bella Cartago de la época. Añoranzas de mi tierra, al rescate de nuestra historia. Les esperamos el próximo jueves a partir de las 7 de la noche. El canal de Cartago Antiguo, en Facebook y en YouTube. Añoranzas de mi tierra.